¿Qué características, contexto, brechas y oportunidades tiene la educación rural? Nuestro invitado, el docente Martín Real P. González. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación acá en Conecta, cada semana con un invitado para hablar de temas de interés general. Hoy hablaremos de educación rural y para eso hemos invitado al docente Martín Real P. González. Él es profe en la vereda Pantalio, una persona con mucha experiencia desde la educación rural. Profe Martín, qué rico tenerlo en el programa, bienvenido. Muchas gracias, Camilo, aquí estamos para escucharte. Muy bien, profe, quisiera que empezáramos hablando de un tema que es muy mencionado en la educación, el tema de la pertinencia. Siempre se ha hablado de la pertinencia de la educación. Quisiera, profe, que nos contara qué tan pertinente, en términos generales, no solo digamos que desde su experiencia en la vereda Pantalio, sino en términos generales, porque sé que usted además participa de otros espacios pues más amplios, de la pertinencia de la educación rural. ¿Es pertinente esa educación en nuestras veredas? Bueno, Camilo, la educación rural en Colombia tiene su historia, ¿cierto? Y funciona bajo un marco normativo que empieza pues como desde la Constitución del 91. A partir de ahí pues se crean una cantidad de normas y decretos que avalan pues esta educación rural, no solamente la educación rural, sino como la educación en general, ¿cierto? Pero hablando de educación rural, desde mi propia experiencia, en el contexto, yo llevo en el retiro trabajando en la vereda Pantalio, en la institución sede Gabriel Vallejo Ángel, que es sede de Lejos del Nido, ya llevo 11 años, ¿cierto? Y yo he podido a través de la experiencia verificar que esta educación rural es muy pertinente toda vez que le facilita, ¿cierto? A nosotros los docentes las herramientas para poder llegar a esas comunidades rurales tan necesitadas, tan agobiadas por diferentes aspectos políticos y sociales. Entonces pienso que es muy pertinente el trabajo que nosotros docentes hacemos allá, ¿cierto? Cobijados pues a la normatividad que el mismo gobierno nos da. Profe, en términos de esas brechas que uno podría, digamos que, evidenciar resultados que a veces pues no necesariamente esos resultados demuestren la calidad de la educación, porque las pruebas no necesariamente reflejen, pero digamos que en los estándares que se manejan de pruebas se evidencian brechas entre, por ejemplo, lo urbano, lo rural, entre lo público y lo privado, esto a favor de lo privado y a favor de lo urbano. En ese sentido, ¿qué brechas se pueden identificar en la educación rural? No sé, en herramientas, en capacidad, ¿qué podemos mirar de brechas, profe? Sí, hablando a nivel nacional, todavía existen unas brechas muy grandes, ¿cierto? Lo que es la educación rural y la educación urbana, en cuanto a la parte de infraestructura, las ayudas tecnológicas, vemos que todavía falta mucho, ¿cierto? Falta mucho compromiso del Estado. El mismo Estado en el papel propone muchas alternativas para cerrar estas brechas sociales, pero desafortunadamente vemos que todavía existe un gran espacio de diferencial, ¿cierto?, entre lo que es lo urbano y lo rural, porque todavía en lo rural nos hace falta muchas herramientas tecnológicas para poder estar a la mano y a la par de lo urbano. Desafortunadamente, estas políticas de Estado se centran más que todo en la parte rural, ¿cierto? En la parte urbana. Las ciudades. En las ciudades, los grandes centros poblados, y vemos que al campo se lo deja de lado, ¿cierto? Entonces existe una gran diferencia, educación rural y educación urbana, por las grandes ayudas que hay para las zonas urbanas y que se dejan de llevar a las zonas rurales. Entonces yo pienso que hace falta más inversión para ir cerrando, ¿cierto?, esas brechas.
A nivel local yo pienso que las administraciones han hecho un esfuerzo muy grande. Yo pienso que en el Retiro hay mucho apoyo, hay mucho apoyo en cuanto a todas las ayudas que necesitamos, infraestructura. En este momento estamos recibiendo ayudas de conectividad, ¿cierto? Que en otros municipios, en otras partes de Colombia es algo muy imposible, ¿cierto? Por la falta de ayuda o de decisión de las administraciones locales, pero entonces vemos que acá localmente sí contamos con ese apoyo, ¿cierto? Que viene desde el Centro Cultural, desde el INDER, en servicios educativos, ¿cierto? Pero todavía nos falta mucho por hacer para nivelarnos a estar al nivel de la educación urbana. Otro aspecto que quiero, profe, que hablemos es el rol del docente rural. Es muy diferente al urbano. Digamos que ustedes tienen una comunidad, por ejemplo en su caso es el único docente ahí en Pantalio, y así como usted pues hay muchas instituciones que solo tienen un docente o dos o máximo tres, y en ese sentido se convierten ustedes en unos emisarios o unos receptores más bien de muchos asuntos, no solo educativos. ¿Cómo ve usted el rol del docente rural? Sí, nosotros somos monodocentes, ¿cierto? Monodocentes, ¿por qué? Porque dentro de la política estatal no hay la suficiente capacidad económica para contratar un docente por cada materia que se vaya a ver en la parte rural, ¿cierto? Y obviamente también la población es mucho más, o sea, es muy reducida frente a la población urbana, entonces solamente se necesita un docente. Y es cuando uno como docente es el único, ¿cierto?, que realiza labores académicas que nos competen, se convierte uno en administrativo, ¿cierto?, se convierte uno en todero, porque el niño en su hablar cotidiano hasta papá le dice a uno, ¿cierto?, y se confunde y sonríe, porque ven en esa figura del docente esa persona que de pronto llena esos vacíos que la misma sociedad, que el mismo Estado, que el mismo padre de familia de pronto deja de cumplir, ¿cierto? Entonces ven en una figura de apoyo en todo sentido. Entonces pienso que y por el modelo de educación que nosotros llevamos en las partes rurales, debemos cumplir, yo digo que un poco más, ¿cierto?, que el docente que se encuentra en la zona urbana. ¿Por qué? Porque ya llevamos la parte administrativa, manejar una comunidad, ¿cierto? No solamente es ir a la clase, al encuentro con los estudiantes, sino también tenemos una comunidad, unos padres de familia y una vereda que está pendiente del profe. El profe se convierte prácticamente en el eje central de desarrollo de esas comunidades. Entonces nosotros tenemos un plus en la educación rural. ¿Por qué? Porque estamos no solamente al mando de un solo salón, de un grupo de niños, sino también de una comunidad completa. Otro aspecto también que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio del programa, profe, de la pertinencia y con el cambio de mentalidad, con los cambios también culturales que se dan en la ruralidad. Puede ser que muchos de los abuelos de los niños que usted tiene o los bisabuelos nunca vieron en la educación, digamos que un proyecto de vida. Decían, ¿para qué estudiar si yo para coger un asadón no necesito aprender a leer o a multiplicar, ¿cierto? Eran narrativas que desafortunadamente pues muchas personas crecieron y además le fueron llevando ese mensaje a sí mismo, a sus hijos, nietos. Pero uno ve que la educación rural hoy, y hablemos del contexto del Retiro, ha ido cogiendo mucha relevancia para las personas. De hecho, recuerdo, profe, hace algunos años la mayoría de personas llegaba hasta quinto y no continuaba. Uno ve que ya los jóvenes quieren estudiar, terminar su bachillerato, entrar a una universidad. Sí. ¿Cómo ha visto usted ese cambio de la concepción de la educación en la ruralidad? Bueno, anteriormente, como vos lo decías, la mentalidad del padre de familia en el campo era que su hijo solamente terminara hasta grado quinto y se uniera a las labores propias de la finca, de la casa, ¿cierto? Y desafortunadamente aún lo vemos. Todavía hay padres de familia en nuestras comunidades rurales que piensan que los estudiantes, bueno, ya aprendió a leer y a escribir y a firmar, y listo, ya venga para acá, ayúdenme en las labores de la casa, porque las necesidades son muchas, ¿cierto? Evidenciamos pobreza, entonces el padre de familia dice, no, yo necesito que alguien me ayude en la finca, en las labores. Entonces desafortunadamente se ve eso, aunque se ha cerrado mucho.
Anteriormente era mucho más el número de familias que pensaban de esa manera y tenían a sus hijos solamente hasta que supieran leer y escribir y listo, y venga, trabaje, ¿cierto? Hágase cargo pues de la finca y de todo eso. Hoy en día pues con todas las ayudas, con todas las herramientas, con el cambio de mentalidad por los cambios que nos han venido encima, de pronto hemos llegado y hemos tratado de cambiar esa conciencia del padre de familia y ya vemos que hoy, lo hablo a nivel local, ¿cierto? Yo sé que Pantali es una comunidad donde los padres son preparados, la gran mayoría de mis padres han terminado su bachillerato, entonces son padres que han visto en la educación una fortaleza, ¿cierto? A nivel personal, a nivel local y familiar. Entonces, acá no veo tanto ese problema, ¿cierto? Este problema de que aprendió a leer y listo, no, acá tiene que terminar y ellos buscan la forma de proyectar esa educación primaria a una secundaria y hasta una técnica o a nivel superior. Entonces, pienso que esa mentalidad del padre de familia anteriormente ya pues ha ido diezmando y hoy en día sí se ve como más comprometidos con la educación de sus hijos. En esa línea, profe, creo que nuevamente el Estado se empieza a quedar corto en algo, y es que desafortunadamente el desarrollo, y digamos que ese desarrollo personal, profesional, se ve más hacia afuera. Entonces muchas veces los niños, los jóvenes quieren estudiar, pero ven como el riesgo de que si estudian tienen que salir de su territorio, de su vereda, porque pues no puedo desarrollar mi profesión o un proyecto. Y en ese sentido, hoy con ese cambio que se ha empezado a dar de ver la educación pues con gran importancia, pues es muy importante que empiece a llegar esas oportunidades de desarrollo desde lo local, porque ahí es donde digamos que podría uno cerrar ese riesgo que también aparece en muchas de las percepciones de las personas. Y le quiero decir, profe, una vez yo escuchaba a alguien que no, es que no es bueno llevarle computadores a la gente o que accedan a internet porque como que les damos la posibilidad de que vean el mundo hacia afuera, y creo que por ahí no es la cosa. O sea, no es como meter a las personas como en una burbuja que no tengan la posibilidad de ver hacia afuera, sino ver lo que hay afuera, pero también si me quiero quedar, ¿cómo puedo desarrollarme? Sí, bueno, la educación rural pues debe ir acompañada de unos proyectos productivos que le permitan al estudiante irse formando, ¿cierto?, en la parte laboral. Y eso lo hay. Y afortunadamente o desafortunadamente, como te dije al comienzo, en el papel todo está escrito y aparece muy bonito. Pero a la hora de aplicarlos, por ejemplo, nosotros como comunidades rurales en instituciones educativas, vamos a presentar un proyecto, digamos, de producción de algún producto cualquiera, y necesita siempre los insumos, las herramientas, necesitamos la parte económica para poder sacar adelante, ¿cierto? Y muchas veces, o hay municipios que sí apoyan eso y le hacen las inversiones necesarias, pero en otras partes es cero el apoyo del Estado. Entonces, cuando se va viendo corto uno como docente, para sacar adelante esas comunidades, tenemos proyectos muy bonitos, pero muchas veces en la parte económica, el respaldo del apoyo no lo tenemos o no lo tienen, entonces es difícil, ¿cierto? Entonces la educación rural y hablando de educación general pues se ha visto muy desfinanciada. Entonces los proyectos que uno quiera generar e impactar en las comunidades muchas veces uno no puede desarrollarlos porque falta esa parte económica. Así es. Profe, desde su día a día sabemos que indudablemente el tema de la pandemia, la educación rural sí que la afectó, por lo que mencionábamos, el tema de conectividad. Usted ahorita también nos mencionaba a nivel local los esfuerzos que se han venido haciendo desde la alcaldía por mejorar la infraestructura de conectividad, pero sin duda las personas en su casa, no todo el mundo tiene, digamos, que un computador o tiene el internet. En ese sentido, esas brechas se sienten más. Me imagino que fue muy difícil para ustedes esa época de pandemia. Sí, el impacto fue muy negativo. Y uno como docente lo visualiza en sus estudiantes desde los más pequeñitos, porque ellos necesitan el acompañamiento, o sea, el más cercano, ¿cierto? Y estar persona a persona. En ese momento de pandemia, pues se llegó prácticamente a cero, ¿cierto? Las herramientas que utilizamos era el WhatsApp, ¿cierto? De pronto un correo electrónico, que era muy difícil, pero el medio que nosotros utilizamos era el WhatsApp, y eso
como usted sabe, no todas las personas tienen los datos, no tienen la tecnología, el celular o la tablet para poder trabajar. Entonces eso dificultó mucho, eso profundizó problemas, ¿cierto? Problemas de trabajo con los mismos niños que eran perjudicados. Yo personalmente tuve estudiantes que primer año de 11 años que trabajaba en la comunidad y que tuve que sacar un niño de primero, pues graduarlo de primero sin saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque fue un momento muy difícil, tanto para ellos como para nosotros, poder llegar a esos pequeñitos, ¿cierto? Sin las herramientas necesarias y poder acercarnos, entonces era muy difícil. Total, y en ese sentido, profe, la labor que ustedes desarrollan está, digamos que ligada a comprender ese contexto. Las normas, el mismo sistema, pues les entrega a ustedes unas directrices, pero ustedes en el día a día tienen que acomodarse a la capacidad, al contexto, a la cultura, y creo que en eso los docentes rurales tienen una magia muy especial, profe. Creo que ustedes tienen esa vocación, pero esa lectura del contexto a mí me llama mucho la atención, porque pues he tenido la oportunidad de conocer y pues por mi trabajo estar en relación con ustedes, pero siempre me ha llamado mucho la atención esa capacidad que tienen ustedes como docentes rurales de situarse, de comprender, de poder, como se dice, acomodarse, mover, ser creativos. Eso es una habilidad y una competencia que tienen que tener los docentes rurales. Sí, la necesitamos, ¿cierto? Necesitamos porque si no visualizamos las necesidades que tenemos en nuestro entorno, no vamos a poder trabajar sobre ellas y no vamos a poder anularlas. Entonces, lo primero que uno hace cuando llega a una institución rural o a cualquier institución, uno lo que hace es un diagnóstico, ¿cierto? De las fortalezas y las debilidades o escasez que hay en esa institución. Entonces, uno empieza, sobre ese diagnóstico, empieza a proyectar su día a día, ¿cierto? Su planeación. Entonces, uno empieza a visualizar y a detectar y a corregir cosas que de pronto, por el tiempo, por el abandono del Estado, por otras situaciones, no se le han dado salida. Entonces sí, nosotros nos toca hacer de todo, somos toderos, ¿cierto? Nos toca ser padres, psicólogos, enfermeros, ¿cierto? Esa persona que acompaña en las orientaciones de escuelas de padres a estas comunidades, estos padres que muchas veces están cargados de problemas, la parte económica, las relaciones sociales. Uno trata como de ayudarlos, no solamente la parte académica en el aula con estudiantes, sino que uno desarrolla pues un rol, un plus con estas comunidades y es por eso que las comunidades le cogen cariño, ¿cierto? Ajá. Le cogen cariño porque le ven en uno ese centro de ayuda donde ellos pueden apoyarse para hablarle al Estado, ¿cierto? Hoy estamos en nuestro programa con el docente Martín Realpe. Dicho sea de paso, aprovecho para, por medio del profe, generar, digamos que una especie de reconocimiento, de tributo a la labor de los docentes rurales de nuestro municipio, del departamento, donde nos puedan ver, porque la labor que ellos realizan es muy importante para la ruralidad, para el desarrollo de los municipios. Y en ese sentido, profe, quiero que hablemos de las oportunidades que tiene la educación rural. ¿Cómo cree usted que nosotros como sociedad, los entes gubernamentales, las organizaciones, deberíamos de ponernos la camiseta con base en esas oportunidades que tiene la educación rural? Sí, yo pienso que el apoyo de las instituciones, ¿cierto? No solamente de la parte del Estado, sino también la parte privada debe volcarse hacia el campo, ¿cierto? Hacia la ruralidad. ¿Por qué? Porque es allá donde las comunidades están generando muchas cosas buenas para la parte urbana, ¿cierto? Son comunidades nobles, son comunidades que todavía tienen ese amor, ¿cierto? Por la academia, por el estudio, por su municipio. O sea, son comunidades que cuando uno las visita uno siente pues como ese calor humano, ¿cierto? Entonces yo pienso que toda oportunidad que tenga el Estado o la empresa privada de llegar a esas comunidades con proyectos productivos, con oportunidades de recreación, de capacitación, son bienvenidas y debemos mirar hacia allá. ¿Por qué? Porque muchas veces centralizamos las ayudas y toda la parte económica se centra en las comunidades urbanas y descuidamos el campo. Por eso las personas del campo no están viniendo a las ciudades, a los pueblos.
Estamos dejando el campo prácticamente solo y los proyectos productivos no se resuelven porque no hay quien lo trabaje. Entonces, sí, debemos mirar, ¿cierto? Darle ese apoyo al campesino, a sus comunidades para que se siga fortaleciendo. Esperamos que el campo se siga fortaleciendo, que pueda cumplir su misión, ¿cierto? El campo es trabajar la tierra, generar esas personas nobles que siempre lo han sido a través de la historia y poder, pues, como quien dice, salir adelante. Así es. También quiero, profe, que hablemos de un concepto que ha venido, digamos que, alimentando el análisis de desarrollo que tiene que ver con la neoruralidad. En esa línea, pues uno diría que la educación pues tiene que ir también, digamos que atendiendo a ese llamado que empieza a presentarse en los territorios rurales, donde ya pues no solo está la agricultura como principal eje o idea para muchas personas, sino que aparecen otros elementos, el turismo, otro tipo de actividades y oportunidades dentro de la ruralidad. En el caso del Retiro sabemos que ese fenómeno va en crecimiento, ya Pantanillo no es lo mismo, ya sabemos que muchas otras zonas han empezado a migrar las personas al cambio de uso de suelos, de la parte productiva por parcelaciones, en fin. En ese sentido, profe, la educación rural ya está pensando, ya ustedes como docentes están mirando para que de pronto estos jóvenes comprendan ese cambio que se está dando en los territorios. Eso trata uno de hacerlo, ¿cierto? Sembrarles como la dudita, como la iniciativa a estos pequeñitos, ¿cierto? Pequeños y jóvenes, porque uno trabaja con niños desde el grado preescolar, desde las edades de los 5 años hasta los 12, 13 años de pronto en extra edad. Entonces uno trata como de hacerles visualizar su mundo, su territorio, su ambiente, que traten de formarse una mentalidad pues de progreso, de no solamente estudiar y quedarse ahí, porque muchos, como les decía anteriormente, las familias antiguas terminaban hasta el grado quinto y ahí quedaban, ¿cierto? La idea es como despertarles esa chispita a ellos, motivarlos para que no solamente sea hasta cierto grado, sino que continúen, para que fortalezcan su proyecto de vida, ¿cierto? Y fortaleciéndose uno como persona con su proyecto de vida académico, pues pueda servirle a la sociedad. Qué bien. Pues, profe, finalmente quisiera que nos dejara desde su experiencia lo que ha significado para usted en estos 11 años que lleva ahí en Pantalio y su experiencia como docente, de la relevancia de la educación y reitero, desde su experiencia personal, ¿qué ha significado todos estos años el poder compartir el conocimiento y poder transmitir la educación a tantos niños? Sí, yo pienso que esa es una satisfacción personal muy grande, ¿cierto? Uno trabajar con esas comunidades rurales, dedicarles parte de su vida y el acompañamiento integral, porque uno lo hace de forma integral, pienso que es la mayor satisfacción que uno puede obtener, ¿cierto? Yo he tenido otras satisfacciones, pero uno se siente muy completo, muy lleno cuando uno ve que el trabajo que uno hace, pues el sacrificio que uno llegar a las comunidades, atenderlos, cumplir con los planes educativos, todo eso lo satisface a uno, eso hace sentir satisfecho, feliz, y pienso que las comunidades son agradecidas, las comunidades te devuelven lo que tú les das. Entonces, pienso que hemos hecho las cosas bien, pero falta mucho, ¿cierto? Falta mucho por mejorar. A nivel personal eso me ha favorecido mucho, eso le ayuda a uno a fortalecerse espiritual, físicamente, mental. Entonces pienso que falta mucho, pero que estamos en el camino, ¿cierto? Y sea el docente que sea que llegue, va a estar conectado con lo mismo, ¿cierto? De ayuda y de servicio para estas comunidades. Profe, pues muchas gracias. Reitero, felicitarlo a usted, a todo el equipo de docentes del municipio del Retiro, no solo rurales, también urbanos, por esa labor tan bonita, tan importante. Creo que la sociedad estamos en deuda de valorar cada día más, dignificar, obviamente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, las organizaciones, darle, como usted también lo dice, profe, mayor apoyo a la educación y sobre todo rural, cerrar esas brechas de tecnología, de oportunidades,
de pertinencia, de calidad. Y usted decía algo muy sabio, profe, y es que todos tenemos que poner la mirada al campo, al tema rural. Entonces, profe, muchas gracias, lo espero en otra ocasión. Claro que sí, Camilo, con mucho gusto. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de acá de Conecta. Los invito para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.